Muy bien, continuamos entonces con nuestro programa. El tema que nos acompaña ahora es enfermedades metabólicas. Para esta ponencia nos acompaña el doctor Daniel Bain. Él es codirector de la Asociación Canadiense de Veterinarios Avícolas. El doctor Bain es médico veterinario y máster en patología y microbiología de la Universidad de Montreal. Ha sido miembro de la Junta Ejecutiva de AVIA y se ha desempeñado en los comités de inspección de medicamentos y profesionales de la Asociación de Medicina Veterinaria de Quebec. Actualmente es codirector de la Asociación Canadiense de Veterinarios Avícolas y coeditor, además, del Manual Ilustrado de Patología Avícola y consultor internacional sobre la aplicación de la bioquímica en la producción avícola comercial. Y por cierto que en unas jornadas muy interesantes nos ha acompañado también anteriormente en un curso internacional aquí en Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dejando toda su experiencia. Y así que recibamos con mucho placer la ponencia del doctor Ben con el tema enfermedades metabólicas. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Ben y bienvenidos a esta presentación para el Congreso AVEN sobre avicultura de Perú. Me gustaría agradecer al comité organizativo por haberme invitado. Me apena mucho no poder haber visitado su país, que es tan hermoso, pero esta invitación ya viene de una visita previa en la Universidad de San Marcos en Lima, Perú. Mi presentación hoy día se va a denominar Entendimiento, Diagnóstico, Prevención y Tratamiento del Síndrome de realimentación en pollos en engorde. ¿De qué se trata el síndrome de realimentación? Para aquellos que no han escuchado esta terminología, primero se escuchó al final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo una malnutrición en los campos de prisión. Los prisioneros comenzaron a morir a pesar de que se les alimentaba. Hubo una publicación sobre malnutrición de los prisioneros japoneses de la guerra y se identificó el síndrome de realimentación después de una mala nutrición y murieron por diferentes condiciones. Bueno, sobre los signos podemos ver la hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipokaliemia, que conllevó al estreñimiento ileoparalítico, la rhabdomiolisis, la disfunción de leucocitos, la falla respiratoria, falla cardíaca, hipotensión, arritmia, convulsión, coma y la muerte súbita. Y si ven esta foto, se sabía o no se sabía que esas personas que tenían esa energía en base a azúcar eran más propensos a quienes tenían recursos o fuentes lipídicos en términos de reducir el síndrome en grandes poblaciones. Hay similaridades en estos reemplazos de criadores y criadores. Obvio que sí. La hipocalemia puede conllevar a diferentes problemas, la intususcepción y también puede conllevar al prolapso rectal, el canibalismo. Esta parte de intususcepción puede estar relacionado a ciclos débiles musculares, también por diferentes problemas en el intestino y se pueden relacionar a la hipocalemia porque el potasio es bastante importante en la contracción de músculos y también en la transmisión nerviosa de señales. Si no está en un orden correcto, un músculo se puede contraer antes que el otro y puede desarrollar una forma de intususcepción, es cuando se da la intususcepción. También hemos visto que estas aves son más propensas a las enfermedades
Hemos visto bastante daño cardíaco en estos reemplazos cuando hemos comenzado a condicionarlas en el periodo en el que ponen los huevos. Hemos visto también la muerte súbita. Hemos visto también la rabdomiólisis. Mi primera exposición a la hipofosfatemia, yo de alguna manera estaba tratando de entender de qué se trataba esta mortalidad después de la transferencia. Estábamos tratando de verificar los equipos utilizados para medir diferentes electrolitos. Estábamos enfocándonos en el daño muscular con respecto al AST, el SK. El ST era bastante variable, pero creo que el fósforo fue bastante bajo. Por ejemplo, lo utilizamos en pollos de engorde, y estos, por ejemplo, menos de 1 eran bastante bajos. Si lo googlean hipofosfatemia, van a ver diferentes condiciones, van a empezar a estudiarla sobre el síndrome de retroalimentación. Otra cosa que notamos es que cuando transferimos estas aves, muchas de ellas producen bastante urato. Y te das cuenta que, por ejemplo, los porcentajes son bastante altos, especialmente en términos de transferencia. Mucha gente considera que ellos no encuentran lugares donde tomar agua y utilizan los músculos para reemplazar la energía. Y aquí es cuando se produce ácido úrico, cuando utilizan la proteína como una fuente de energía. Esto les ayuda a la producción de músculos, los productos en base a las proteínas. Por ejemplo, aquí vemos el uso de músculo como fuente de energía, incrementa la producción de uranio, y al mismo tiempo vemos este incremento en daño muscular o en el daño del hígado, daño hepático. También producen más AST. Hemos reducido esta producción como medio de control, pero reocurre en este momento de aquí. Disculpen por eso. Aquí van a ver que estas aves han perdido masa muscular, pero, por ejemplo, el corazón es uno de los músculos más débiles y están más probables a la muerte súbita. Aquí tenemos un ejemplo de las fechas sobre las cifras sobre la producción de fósforo con respecto a la edad. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el que el 2.8 puede ser problemático, pero a medida que se vuelven adultos, el número va de 1 a 1.5. Los pollos de engorde podrían estar por aquí, en el punto 8, ya se había mostrado estos reemplazos y eran bastante bajos. ¿Cuáles son algunas causas modernas de este síndrome de retroalimentación en humanos? Bueno, no vemos esta malnutrición en la Segunda Guerra Mundial, pero sí la anorexia nerviosa, especialmente en adultos jóvenes que son bastante conscientes. Puede ser un problema nervioso, más severo en las mujeres. También lo hemos visto en casos de malnutrición en las poblaciones mayores, porque no encuentran el estímulo para cocinar, para realizar comida adecuada, entonces los conlleva a una situación de malnutrición. Y otro caso también
donde las sociedades médicas ven este problema es durante la quimioterapia, durante el tratamiento de cáncer. Han habido muchos tratamientos, hay una pérdida de peso considerable y también puede ser un síndrome de retroalimentación con ese tipo de medicinas. Uno de los temas importantes sobre factores de riesgo en los humanos es que se tiene una alimentación agresiva, tiene que haber una alimentación agresiva, una alimentación con fuente rápida. También esta pérdida de peso es rápida, más de 10% en 2 o 3 meses, o en pacientes con menos de un 70% de su peso ideal. Hay muchos artículos muy buenos sobre el tratamiento, no mucho sobre avicultura. Sin embargo, se ha identificado otras especies veterinarias, especialmente vacas, donde donde puede llevar a otro tipo de síntomas, como la sintonimia, donde los requerimientos de energía son diferentes. Y otro lugar donde lo hemos visto también es en los cerdos. Aquí podemos ver que las condiciones son importantes y hemos tratado de trabajar en estos síndromes de retroalimentación también en aves silvestres. Muchas de las aves que las personas ven en las playas no han comido por bastante tiempo y cuando se quiere que vuelvan a comer, muchas de estas aves mueren si es que no se les alimenta de manera correcta. Bueno, igualmente pasa con la nutrición de las aves rapaces. Hay diferentes lugares de readaptación. Se pueden salvar de manera quirúrgica, pero para hacer que coman después de un periodo de mucho abstinencia de comida es bastante complicada. ¿Y qué hay de los pollos de engorde? Vemos que hay hay mucha información eh, mostrando las diferencias de los pollos de engorde con respecto a los días y con respecto a los años, pero vemos que hay un cambio en la parte muscular. Esta selección genética también tiene un efecto en los pollos de engorde y también en las gallinas y también esencialmente quieren aves que tengan un mejor peso corporal, pero que produzcan buenos huevos. Entonces está seleccionando algo por aquí. Estos datos son de Aviagen, del doctor Haberstein. Debido a esta correlación negativa en ganancia de peso y producción, tenemos que seleccionar estas aves, pero hay mucha presión en la producción de huevos y seleccionamos aves que actúan de manera distinta. Veamos esta comparación para asegurarnos que son capaces de producir huevos a pesar que que están siendo seleccionadas. Entonces, hay programas de restricción desde las primeras etapas, las primeras 3, 4 semanas. Queremos que las aves se acostumbren a los ambientes. No hay mucha restricción que digamos. Desde el día 28 a 63, ahí vemos que van cambiando, y desde el 63 vemos que hay más restricciones y se vuelven cada vez más complicadas. De aquí más o menos del 15 al 23 es una parte crítica para el síndrome de retroalimentación con incrementos grandes. Creemos que ahí puede haber un síndrome de retroalimentación.
Si, por ejemplo, comparamos los pollos de engorde, podemos ver que el punto crítico se encuentra entre las 10 a 20 semanas cuando tenemos este gran incremento de alimentación y es relativamente severo y restrictivo con respecto al peso. Si compara a los pollos de engorde con lo que hacemos con los criaderos, hay muchas restricciones de pesos que puede conllevar al síndrome de alimentación en una etapa temprana, por ejemplo, en la tercera semana, y hasta las 10 semanas cuando estamos en el punto más bajo de ese, o de repente en la semana 6 o semana 22 en los criaderos. Veamos la patofisiología de esta enfermedad durante la restricción o malnutrición. Las aves no tienen mucha glucosa de sus alimentos, se da una gluconeogénesis, van a utilizar sus reservas de grasa y los pollos de engorde se va a ir de manera muy rápida. Entonces, se basa mucho en el catabolismo proteico, pero si no tienen acceso a suficiente alimentación, empiezan a utilizar los músculos resultado de la proteína. Después de este paso, o después de este estadio, no producen mucha insulina, entonces hay una producción reducida de insulina y comienzan a perder agua, vitaminas y minerales que están dentro de las células. ¿Qué pasa cuando se encuentran entre las 14 semanas y comenzamos a implementar la alimentación? Vemos que la glucosa es la principal fuente de energía y, perdonen por eso, de manera repentina, haber una liberación de insulina para detener. Y vamos a ver que va a haber una absorción de la glucosa celular, o sea, va a haber una síntesis proteica, después va a haber un cambio intracelular, va a haber mucho fósforo, va a haber este cambio intracelular y también al mismo tiempo va a haber magnesio y potasio. Finalmente, de manera muy interesante, puede jugar un papel importante en ver estos problemas de retroalimentación porque hay vitaminas esenciales y podría haber un impacto con la vitamina D, etc. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de este cambio celular? Si, por ejemplo, decimos que esto es el líquido celular y esta es la parte intracelular, pueden ver que hay diferentes, hay más magnesio en la parte intracelular que extracelular y hay mucho más potasio en la parte intracelular. Entonces, si quiero hacer un cambio, tengo que drenar los minerales para hacer nuevas células. Vemos un cambio donde este nivel baja, se reduce, igualmente este. También este síndrome de retroalimentación, vemos que hay individuos más susceptibles que otros, es por eso que el control de peso, igualmente todos los programas de gestión para estos reemplazos de los pollos de engorde pueden ver una secuencia normal, pueden ver que los tamaños son distintos en diferentes secuencias de las yemas. Aquí no hay interferencia, aquí hay una doble secuencia del mismo tamaño. Y
Y obviamente eso produce diferentes yemas porque hay mensajes que no se están transmitiendo de manera correcta. Folículos rojos, los folículos amarillos, cuando estas yemas estuvieron en la parte genética. ¿Por qué voy a hablar mucho sobre esta uniformidad de pesos y la creación de coeficiente? Son 30 aves que las he puesto en un histograma para mostrarles la diferencia entre la variación de coeficiente del 6% versus 12% y 20%. Si, por ejemplo, tengo un 6%, un CB de 6%, y veo a mis aves en el peso ideal, pueden ver que no hay un peso ideal que estoy buscando. Si tengo un 20% en el otro extremo, si tengo la misma cantidad de aves, pueden ver, tengo un 3% que están con sobrepeso y otro 3% con peso bajo. Entonces, hay un 70% más o menos fuera de eso. Lo que vemos en estas aves, por ejemplo, las que están fuera de su peso normal, y hay una desviación con las que tienen un peso bajo, y después de 28 semanas pueden ver que las barbas ya están completamente, aquí no están todavía cayendo, a pesar que ya tienen 28 semanas. Entonces, por eso hay un pico mucho más lento de producción. ¿Cuánta alimentación necesitan las aves pequeñas para ganar, para ganar versus a las aves más grandes? Entonces, las aves más grandes necesitan mayor alimento a medida que sus necesidades cambian, pero cuando el alimento se reduce hay problemas. Aquí hay un ejemplo de una prueba que estábamos haciendo en la universidad. Pueden ver que a pesar de darle la misma cantidad de alimento, el consumo no es igual. Aquí pueden ver diferentes cantidades de alimento que se dejan a pesar que se da la misma cantidad de alimento. Entonces, ¿cuál es la perfecta tormenta? Hay un incremento de alimentación cuando tenemos un peso menor. ¿De qué se tratan las variaciones? Siempre recuerden que estas aves no tienen reservas de grasa. Probablemente, si ven, las reservas de grasa son bastante difíciles, especialmente para las aves pequeñas, tener reservas de grasa. Si no la tienen, entonces la neuglucinosis no puede provenir de la grasa, entonces no tienen acetonemia. Y a pesar de que veamos acetonemia en los pollitos o gallinas mayores, no tienen estas reservas de grasa. Nuevamente, aquí, esta es una forma matemática de ver las cosas. Tratamos de decir que el peso promedio es lo que necesitamos. Si tenemos un incremento lineal, todas estas aves tienen mucho alimento y las promedio tienen mucho alimento, especialmente al final, y estas aves por aquí no tienen suficiente alimento después del pico. Si tiene un incremento pequeño al inicio, estas aves tienen suficiente alimento y se vuelven más grandes. Aquí podría ser que se acostumbran,
pero a medida que hay un incremento mayor, todos pueden obtener energía suficiente. El único problema con este gráfico es que estimamos que la variación de coeficiente se mantiene el mismo, y no es así, puesto que estas aves tienen mucha alimentación, están ganando peso mayor rápido, aquí no tanto, no están creciendo de manera rápida. Cuando empiezan este incremento de alimentación, se reduce. ¿Y qué es lo que vemos? Tendemos a ver este tipo de gráficos. Si tenemos un incremento bajo al inicio, las aves pequeñas van a crecer, el CB va a reducir, y estas aves van a ser no, bajo alimentadas, y un incremento bajo, un incremento rápido, y después va a haber un techo. Cuando todos están más cerca, entonces va a ser mucho más rápido a realizar un corte. Aquí tenemos otros números, otras cifras de una prueba que hicimos antes de la transferencia, en la semana de la transferencia, después de la transferencia, durante el pico de producción y durante los criaderos. Entonces, aquí vemos los días aplicados que van a ver en las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que vimos? Pueden ver calcio sanguíneo, pueden ver hay un decremento de una reducción de calcio. Pueden ver cómo el calcio se incrementa de manera rápida, ven que hay una reducción de fósforo, lo cual es anormal, que puede reducirse en las aves con peso bajo. Queríamos trabajar en esta área porque pudimos ver cómo los niveles cambiaron mucho más rápidos antes de la transferencia, entonces queríamos ver las diferentes herramientas que pudieran funcionar en estos niveles. Aquí podemos ver el calcio en la alimentación. Estábamos utilizando una predieta de calcio, y ven que hay un incremento de calcio en la sangre. Aquí, por ejemplo, una dieta completa. Aquí teníamos problemas con el calcio para los criaderos mayores, pero lo más importante fue el fósforo. Diferentes proveedores en ese tiempo y vimos que los niveles más rápidos eran diferentes a los principales. Por ejemplo, aquí podemos ver que aquí había menos fósforo en la sangre, pero el proveedor que tenía mayor grasa en su dieta había mejores resultados. Y lo interesante es que tenía mayor grasa y mayor fósforo en la alimentación, aún así tenía un alto nivel de fósforo en la sangre, porque no está disponible, porque hay diferencias ahí. Pero lo que encontramos más interesante fue que hubo un cambio, a diferencia de las dietas de menor grasa. Otros estudios que hemos querido mencionar son en Chicago sobre este síndrome. Queríamos ver qué tipo de aves, con qué tipo de aves estamos trabajando. Entonces dividimos 3 grupos de aves con diferentes estándares de desviación. Por ejemplo, 4 aves con un peso de 1.5, con un peso promedio durante su tiempo de producción. Como pueden ver aquí, ese es algo artificial porque estamos tomando las extremos, pero para las 12 aves pueden ver que se aplicó la misma cantidad de
diferentes cantidades de días. Y podemos ver la evolución del peso de las gallinas utilizadas en este estudio comparado con los pesos recomendados. Pueden ver que cómo ganaban peso. Este grupo más pequeño tendía a ser mucho más dentro del grupo promedio, y este grupo más pesado empezar a ser mucho más ligeras a medida que pasaba el tiempo. ¿Qué es lo que observamos sobre el peso? Aquí vemos el mismo gráfico, pero con los tres grupos divididos. Entonces, aquí los azules, las promedio en verde y las pesadas en roja, en color rojo. Vemos podemos ver que estas aves de mayor peso ganaban mayor peso. Muchas de ellas perdieron peso para poder estar más ligeras. Y también las gallinas ligeras no tenían suficiente energía, no tenían esta musculatura necesaria antes de antes de la producción de huevos. Entonces vimos que las aves más ligeras ganaron más peso. Después de las 32 semanas de incremento en peso en las aves menores, se redujo el CV del grupo, y después de 32 semanas la pérdida de peso en el grupo de aves pesadas incrementó su CV. Estamos reduciendo su CV, como le había dicho. Esta diapositiva es del doctor Rodrigo Espinosa. Él ha estado trabajando en diferentes explicaciones sobre la enfermedad metabólica, y aquí vemos bastante similaridad. Me gusta mucho esta diapositiva porque aquí podemos ver la promedio, podemos ver la manera de cómo ayudarlo, cuál tipo de reducción. Aquí, por ejemplo, la ave pesada tiene mucho músculo, y aquí con un bajo peso podemos ver cómo pueden pasar de este límite de bajo alimentación a sobrealimentación. Y aquí debe tener muchos electrolitos y especialmente fósforo para poder almacenar esa energía. ¿Qué es lo que pasa después de esta madurez? Una vez que obtienen la alimentación que necesitan, después de estar con una sobrealimentación, hay una baja alimentación, y aquí vemos que las pequeñas pasan de sobrealimentación a, una baja alimentación a una sobrealimentación. Aquí tenemos el mismo experimento. Pueden ver el ave normal. Aquí vi con una buena alimentación, está normal después de 36 semanas. De manera interesante, vemos que la más pesada pierde bastante plumas, no tiene suficiente proteína para mantener este cuerpo tan grande, y las aves más ligeras está con un emplumado, pero pueden ver que esta rojez, vemos como hay una rojez en las barbas, y vemos el emplumado en 42 semanas versus el peso inicial. Vemos que el ave normal pierde emplumado, las ligeras están combatiendo, pierden mucho emplumado, se ven un poco mejor que las aves que son más pesadas, porque tienen que mantener esta gran masa muscular. Nuevamente, aquí hay un gráfico de los tres grupos, tienen las edades de los grupos en semanas, y después el grupo 24 semanas del grupo 1. También hay otras codificaciones de color, el azul
son las aves ligeras, las verdes son las aves normales y las rojas son las aves pesadas con mayor peso. Esta es la medida del calcio total en estas aves. Interesantemente, vemos que las más pesadas producen más antes de este preperiodo de poner huevos, antes de movilizarlas. Las aves normales se comienzan a movilizar cuando empezamos esta dieta antes de la predisposición de huevos. Pueden ver que estas aves ligeras no movilizan calcio, ni siquiera lo absorben, y esta dieta pueden consumir más debido a que estos mensajes hormonales no se han enviado. Tienen mucho calcio, y una de las cosas negativas que cuando tienen mucho calcio es que perjudica tus niveles de fósforo. A medida que crecen, estas aves más pesadas reducen estos niveles de calcio, mientras que los otros grupos solían tenerlo más alto. ¿Cuáles son las observaciones sobre el calcio total? Las aves más pesadas tienen un calcio mayor que el grupo normal a las 24 semanas, y el grupo más ligero en la semana 24, 25, 26, incluso si tenían una alimentación con calcio alta a las 26 semanas. Las aves del grupo pesado tuvieron un calcio menor que el grupo menor a las 48, 58 y 61 semanas. Si fijamos el peso de las aves versus el calcio total durante toda la prueba, pueden ver que las aves ligeras transportan calcio hasta que pesan a un peso específico, más o menos a los 207 gramos. O vemos que movilizan mucho este calcio, específicamente las aves pesadas, cuando detienen su producción de huevos y detienen su producción de calcio, que más o menos es en la etapa del grupo 3. Uno de los impactos a mayor plazo sobre esto en los huesos y en las reservas, es bastante interesante ver que estas aves más pesadas están más propensas a esa pérdida. Si vemos este fósforo sanguíneo, por ejemplo, las 24 semanas son bastante normales, pero si el grupo azul, que son las aves de menor peso, tienen un síndrome menos a la semana 26, 27, donde ya tuvieron ese exceso de calcio en su alimentación, esa energía en exceso, y se ha transubicado, y ya vemos que el calcio interfiere con la absorción del fósforo, y a medida que se vuelven mayores, regresan los niveles normales. Y aquí también podemos ver cómo se reduce los niveles de fósforo, porque necesitan mayor energía para la producción. Y necesita mantenerlo cada semana. Aquí es bastante interesante el tema del daño muscular. Vemos cómo hay cambios a las 25 semanas de edad. Por ejemplo, aquí las aves mayores empiezan a tener mayor competencia de alimentación, utilizan mayor músculos, y hay una compensación por la falta de energía. Entonces, vemos que en algunos individuos fueron más afectados que otros. Las aves más pesadas estaban bien, otras tenían un peso menor y perdieron mucho peso, tenían mucho daño muscular, más o menos desde las 25 a las 27 semanas. ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar? Tenemos que hablar sobre la uniformidad del peso. Pusimos
un gran problema aquí porque la mano de obra es bastante caro y es bastante es una buena estrategia, pero necesitamos ver otras estrategias porque la mano de obra es bastante costosa. Una de las primeras estrategias fue disminuir estos primeros incrementos en la alimentación y hacer un cambio en estas fuentes energéticas, ¿no? A partir de energía en base a azúcar a energía en base a lípidos. Comenzamos a hacer este cambio y nos ayudó mucho porque los lípidos pueden ser utilizados de manera directa. No necesitamos mucha grasa aquí, no hay mucha dependencia en este fósforo. También tuvimos que ver los adecuados de fósforo. No queríamos evitar un exceso de calcio. Tuvimos bastante cuidado con estas dietas del periodo anterior en el que los pollos ponen huevos, evitando no tener suficientes pitazas en la alimentación. También quisimos asegurarnos de tener niveles adecuados de fósforo, entonces comenzamos a utilizar ácido fosfórico en el agua y evitamos las dietas bajas en potasio, menos del 0.60%. Cuando la soya es tan cara como en este año, tienen que poner un límite, un mínimo de 0.60% de potasio en estas dietas para los pollos de engorde. También empezamos a verificar la temperatura como una fuente de energía por dos razones. En algunos casos, esta falta de energía provocaba la pérdida de los alimentadores y los requerimientos son distintos entre verano y invierno. Realizamos algunas pruebas. Aquí, por ejemplo, son las aves que son tratadas después de la transferencia. Aquí podemos ver que fue 1.8. Si no tratábamos a las aves, se reducía a algo como 1. Y si agregábamos ácido fosfórico y grasa, teníamos el mismo resultado que después de antes de la transferencia. Y si agregábamos grasa después de la transferencia, la respuesta era bastante similar. Esta es la principal estrategia que estamos utilizando, incrementar el costo de la alimentación, porque podemos utilizar antibióticos y hay una buena respuesta con esta estrategia y no necesita trabajar mucho tiempo en comparación de la estrategia de reducción de CBs. Aquí podemos ver los números en términos de daño muscular. Podemos ver cómo fue antes, cómo fue para las no tratadas, cómo fue los resultados para cuando agregamos grasa. Y aquí también, antes de la transferencia, podemos ver las cantidades de daño muscular. Estamos agregando grasa, no energía. Son los mismos niveles de energía, simplemente esta energía proviene de la grasa en vez del azúcar. Después de hacer esta intervención, estos fueron los diferentes niveles en la alimentación, en los diferentes niveles. Una vez que pusimos una grasa al 4%, eso es lo que obtuvimos. ¿Valió la pena verificar todo esto? Bueno, cuando en primer lugar empezamos estas pruebas en el 2012, tuvimos ciertos resultados. Aquí fuimos incrementando la producción. Cuando reducimos la alimentación, había un enfoque más sinuoso de producción.
estamos mucho más cerca de más o menos 160 de huevos. Esa es la diferencia. Diferentes ajustes que se han realizado hasta las 64 semanas, los diferentes efectos que han surgido, y es bastante interesante. Yo les agradezco mucho por su atención, espero que haya sido interesante para ustedes y espero poder verlos de manera presencial muy pronto. Muchísimas gracias, doctor Ben. Vamos a mirar si es que hay alguna pregunta en el público. No hay preguntas. Quizás un comentario en la medida en que Either it was too esté... clear or it was too complicated. De repente fue muy claro o muy complicado. No sé si aprovecharíamos para tener un comentario quizás de cierre de la doctora Eliana. Si no, genial. Sí, bueno, sí, en primer lugar, saludar a Daniel, ¿no? Yo soy una admiradora de Daniel, ¿no? Soy admiradora total, porque él ha manejado un tema que era desconocido, porque yo les cuento que la primera vez que yo vi un problema metabólico fue en Ecuador hace muchos años y no sabía qué era, solamente que era metabólico. Él está dando luces a los nutricionistas y a los que manejan las reproductoras para poder controlar ese problema. Pero es que lo vemos y nosotros tenemos mortalidad por ese problema en las reproductoras, más aún en las reproductoras que entran en producción cuando viene el verano, es más todavía, porque en mi opinión, además del problema del alimento y de la velocidad con que gana en peso, también aparentemente hay un factor de la luz, porque ellos vienen, yo digo, del blackout a la luz, de la restricción alimenticia a la comida. Entonces, el metabolismo de la gallina hembra, porque solamente es en la hembra, ¿no? Es afectadísimo. Y para mí es muy complicado comentar sobre la parte nutricional. Mucho tiene que ver los electrolitos y esto el nutricionista lo debe captar perfecto. Es complicado, pero yo te felicito, Daniel, porque es un tema muy necesario y que lo tenemos presente, lo vemos, aquí lo vemos. Yo creo que el manejo de la reproductora es un arte es un arte, la parte nutricional y la del manejo, para que no haya esto, pero sí lo hay, y no es infeccioso, y tenemos ovarios vamos a decir, muchos folículos en el ovario, tenemos la muerte súbita, sudden death, tenemos red ovary, we have cloacitis, many lesions, many problems, but it's very difficult to Tenemos muchos problemas, pero es bastante difícil tratar esto. Nos ha dado diferentes consejos, diferentes recomendaciones para este problema. Muchas gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Hay una preguntita específica. Plantea David Vargas, ¿qué niveles de sodio en el agua pueden generar ascitis en altura? Ojo, hay otra condición más, otra variable, la altura. Yeah, that's another topic altogether. Este es otro tema. El sodio es un electrolito principal
con el potasio serían los cationes importantes. Estos electrolitos tienen un gran impacto en el pH de la sangre, cambia el pH, convirtiéndolo en acidosis. Cuando esto cambia, la forma en que se transporta el oxígeno por la hemoglobina cambia también. Entonces, si tiene un ave que tenga un pH normal, cuando esta célula sanguínea va a liberar oxígeno en el músculo. Cuando regrese al pulmón hay un pH mucho más alto. Y de esa manera funciona cuando es normal. Si, por ejemplo, tiene un pH artificial debido al calcio superior, entonces el oxígeno se va a quedar con la hemoglobina, pero cuando llega al músculo no va a ser liberado. Entonces, a pesar que tenga oxígeno, una saturación de oxígeno, no tiene una oxigenación de los tejidos. Por eso es que tiene que mantener esos electrolitos de una manera específica para asegurarse que su pH esté en el ratio apropiado. Se denomina el efecto Bohr. De repente, Eliana puede invitarme otro día para hablar sobre este tema con mayor profundidad. De todas maneras. Yeah, be sure. Yeah, we need you. Para que nos ayude con este tema. Sí. Bien. Con esto estaríamos completando esta jornada. Doctor Ben, muchísimas gracias, muy reconocidos por su valioso aporte, dándonos muchas luces en estos aspectos de los desbalances metabólicos, y seguramente lo vamos a tener una próxima oportunidad, Dios mediante, y los esfuerzos de la Academia Peruana también. Gracias a todos, gracias doctor Icochea por su importantísimo gusto. Sí. Con esto estamos completando esta jornada, y ahora lo que vamos a seguir es en los talleres, para lo cual los invitamos a las siguientes jornadas en las diferentes salas. Estén atentos, por favor. Por el momento sería todo y hacemos una pausa.